Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludamos desde Talca, Maule, y tengo acá a mi hermana Yarusa y mi hermana Lidia, que están en diferentes partes. Que maravilloso es ver cómo Dios nos une, ¿cierto? Mi hermana Lidia está en Cauquenes, desde allá está conectada con nosotros. Mi hermana Yeru está desde Gualañé, y bueno, acá que les habla desde Talca, Maule, estamos por acá en Colín. Y estamos con cada una, le estaba preguntando los tiempos. Me dice que Lidia hay un sol radiante que gana estar por allá, ¿cierto? Allí dice que hay un sol muy maravilloso cerca de la costa. Lidia dice que ya está como acá en Talca, así que un día quizás un poquito frío para nosotros, pero estamos acá juntas porque tenemos una misión. Nuestra misión la puso una carga del Señor hace un tiempo. Mi hermana Lidia me la hacía sentir. Dios también empezó a poner esa carga sobre los niños. El corazón de Lidia creo que Dios siempre lo ha puesto muy apegado con los niños, así que no nos sorprende que ella esté muy entusiasmada, muy, cierto, entregada en estos temas, porque vemos como hay una pasión detrás de eso. También mi hermana Yerusa, porque yo creo que Dios le ha dado este tiempo con un hijo lindo, precioso, ¿cierto? Pero que también tiene una responsabilidad, y yo creo que eso nos da a todas así la carga. Así que para todas las mamitas, para todas las abuelas, reciban un lindo saludo. Aquí saluda a mi hermana Carolina González, mi hermana Alicia Castillo. Dios le bendiga a mi hermana Joana, Constanza Álvarez, buen día pastora, y Dios les bendiga. Muchas gracias por estos tiempos. Dios nos ayude, ¿cierto? Hemos orado ya con nuestras hermanas antes de comenzar, disponiendo nuestras vidas, y quiero dejar acá a mi hermana Yerusa para que nos salude, nos diga un poquitito cómo ha estado sintiéndose en este tiempo, cómo Dios ha ido hablándole sobre esto, y después vamos a dejar a mi hermana Lidia, que ella es la que va a continuar con el tema, así que nos va a saludar y va a irse de lleno. Esperamos hoy día terminar hasta los 3 años, y ya estar la próxima semana ya de 3, ¿cierto? De 4 a 7 me parece que es la otra edad, ¿ya? Hermana Yerusa, Dios te bendiga mucho. Bendiciones, mi pastora. Saludo a todos quienes nos están mirando en esta hora, que se han conectado a través de Facebook y que esperan los programas de los lunes. Creo que el Señor nos ha bendecido grandemente y siento que ya es como una necesidad el conectarnos, el poder estar escuchando, y no tan solo como bien hemos hablado, como de lo profesional o del conocimiento quizás más técnico, sino también de lo que Dios imparte a través de estos programas, y lo que ha ido también sembrando y formando, ¿cierto?, en nosotros. Así que le doy gracias al Señor. Él ha hablado a mi vida, quizás usted me ve aquí desde la pantalla, pero también Él ha hablado a mi corazón sobre lo que he estado viendo también con mi hijo, con los niños que están cerca, y le doy gracias a Dios por también poner esa carga, por poder quizás en estos programas compartir el sentir que quizás en un principio tenía mi hermana Lidia para comenzar con todo esto, y también, claro, con nuestra pastora, que ella está ahí también siempre apoyando cuando hay alguien que se aventura, se decide y Dios le pone una carga. Así que gloria al Señor por esto, gloria a Dios por este nuevo programa que le ha permitido que las conexiones, a pesar de las distancias, Dios está usando estas tecnologías para llegar a cada uno de nuestros hogares. Así que un saludo, mis hermanos, espero que sean edificados con el programa, así como lo he estado haciendo yo, y sé que también mi pastora y mi hermana Lidia. Amén. Gracias, mi hermana. Y mi hermana Lidia va a continuar, va a saludar y va a continuar con la etapa de 2 a 3 años, porque ahí nos detuvimos, pero ya estamos en la última patita. Así que, mi hermana Lidia, Dios te bendiga mucho, bienvenida. Y seguimos saludando a mi hermana María Teresa. Dios les siga bendiciendo a todos los hermanos que se están conectando. Lidia, Dios te bendiga. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, mi pastora. Es un gozo estar nuevamente una semana más aquí viendo cómo Dios va haciendo, cómo Dios va fluyendo.
Pensaba hace poco que cuando como red de niños siempre trabajamos con los chiquititos y siempre nos quedaba como esta carga, decir, uy, ¿cómo podemos hacer más con los papás? Y Dios en este tiempo nos ha permitido poder ir un poquito más allá, porque mamá, papá están ahí 24/7 y son ahí quienes pueden generar este gran cambio, hacer de sus hijos grandes guerreros ahí valientes del reino. Ya, y claro, como decía nuestra pastora, hoy día, si Dios nos permite, vamos a lograr terminar en los 3 añitos, ya, y es una etapa preciosa, es una etapa donde, de hecho, en la red de niños, ya los niños de 3 años ahí ya están en pleno con todo, ya, entonces sabemos que es una edad súper importante, es una edad que marca muchas cosas en los niños y vamos a ir viendo un poquito en tema de desarrollo, pero después vamos a poder tocar lo que son las conexiones espirituales, que es lo que quizás es más importante para nosotros. Ya, entonces tenemos acá, bueno, de 2 a 3 añitos. Bueno, en la imagen, no sé si ustedes la están viendo, pero aparecen varios chiquititos, como la edad en que la mayoría de los niños se escolariza, que comienzan a compartir, a socializar con más niños, ya sea los que van a guardería, jardín, los que van a la red de niños, pero es una etapa donde se ve mucho más la parte social, donde pueden compartir más y donde se comienza a ver ya que son chiquititos, pero que hacen un montón de cosas. Ya en la parte motora ya están liberados, por así decirlo, o sea, saltan, corren, trepan, se van a subir a la silla, a las escaleras, lo que encuentren cerca para ellos siempre va a ser un desafío la parte motora. Ya comienzan cuando uno sale con ellos por las veredas a caminar un pie delante y el otro atrás, pero ya van haciendo equilibrio, ya su cuerpo está preparado para poder hacer incluso ese tipo de actividades, saltar en un pie, ya, lanzar la pelota, recibir la pelota, o sea, en la parte motora son muy hábiles ya en esta edad y están adquiriendo muchas nuevas capacidades, abrir las puertas, caminar hacia atrás, si le dan un regalo lo pueden abrir, desenvolver sin mayor dificultad y comienzan cada vez a tener destrezas con objetos mucho más pequeños, comienzan con la pinza, comienzan a tomar un poquito el lápiz, a hacer trazos, a ya poder imitar figuras, entonces en la parte más motora, tanto gruesa como fina, es una etapa de gran desarrollo, pero que va a depender también de cuánto nosotros le permitamos experimentar. Si le pasamos témpera, van a poder jugar con témpera, si le pasamos lápices, van a empezar a desarrollarse, si le pasamos rompecabezas, son muchas actividades las que pueden hacer y van a ir desarrollándose mucho más, pero también depende de qué es lo que nosotros le permitimos hacer y hasta dónde le permitimos explorar, tocar, hacer cosas nuevas, ensuciarse, que es súper importante, aunque sea quizás que hay que lavar después, pero para ellos es súper importante toda la parte sensorial, el tocar y construir cosas, ¿ya? Y en la parte cognitiva es un desarrollo enorme. El lenguaje pasamos, no sé, de 50 palabras que nos quedamos cerca de los 2 añitos a unas 500, 1000 palabras ya a los 3 años. Ya tenemos niños que van realizando un juego mucho más simbólico. Este juego es súper divertido de ver a los niños de 3 añitos que ya van jugando. Entre la red de niños jugaban, no sé, pues yo soy la pastora, yo soy de la alabanza, yo soy, no sé, el tío Javier. Ya comienzan ellos con todo este juego imaginativo del como si yo fuera esto, como si yo fuera el superhéroe. Ya es una etapa en que ellos tienen mucha imaginación y que también comienzan a mostrarnos esa imaginación a través del juego, a través de lo que ellos hacen en el día a día. Ya es momento en que ya pueden clasificar por 2, por más atributos, uno le pide ya, pásame, no sé, el círculo rojo, el cuadrado amarillo o el círculo grande, chico, es una etapa en que van adquiriendo mucho conocimiento y que lo podemos utilizar en lo cotidiano, no sé, tráeme las cucharas grandes para colocar la mesa, tráeme, no sé, el vaso chico, el vaso rojo, ya tenemos en la casa, en lo cotidiano podemos ir estimulando este tipo de tareas, rompecabezas, bueno, dice de 3 a 4 piezas, pero en realidad va a depender de lo que nosotros le hayamos pasado. Si es un niño que desde pequeño ha tenido experiencia con rompecabezas, ya en esta edad va a estar haciendo rompecabezas de muchas piezas, va a estar relacionando con mucha capacidad visoespacial, ya realizan muchas preguntas. Aquí a partir de los 3 comienzan todas las preguntas. ¿Y el por qué? ¿Y el para qué? ¿Y esto qué es? ¿El qué es esto? Son todas las preguntas porque están con mucha curiosidad
curiosidad, con la necesidad de aprender, y si podemos satisfacer eso de poder responder lo que ellos nos están preguntando, vamos a seguir con un niño que va a querer seguir preguntando, que va a querer seguir aprendiendo. Pero si nosotros frenamos a los niños y es como, porque sí, entonces de a poco van a ir perdiendo ese interés, esa capacidad de interesarse y de aprender. O sea, de verdad que el qué es eso y el para qué es netamente un tema de desear conocer el mundo, desear aprender cómo funciona. Entonces, dependen de nosotros, de los papás, de los profesores, de quienes estén cerca para poder ir aprendiendo. Ya comienzan a utilizar muchas palabras y ya pueden contar historias. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue, no sé, cuando fuiste a comprar? Y es el momento en que también comienzan a recordar historias. Es un momento en que nosotros, sobre todo las historias bíblicas, que son cortitas, que son como apropiadas para los niños, todo lo que sea las historias bíblicas como para los niños de 3 años es mucho más fácil aprenderlas y ellos mismos comienzan a contarlas. Y uno le pregunta y ellos la completan porque una edad donde ya su memoria es capaz de retener lo que han estado escuchando y también soy capaz de narrar, de contar la historia. Entonces es un momento en que tenemos que aprovechar toda esta capacidad que tiene su cerebro para poder llenarlo ahí de Dios, de la palabra, de todo lo que en esta etapa puede aprender, que de verdad es mucho. Ya están iniciándose en lectura, imitan la expresión creativa, comienzan a bailar, muchas chicas en la iglesia comienzan a hacer las hermanas de danza, ya comienzan a imitar mucho lo que hemos hablado, o sea, una etapa de gran imitación, a reconocer muchas palabras, tener un vocabulario altísimo, ya también a utilizarlo en lo cotidiano, reconocer muchas emociones y empezar a sentirlas y también empezar con distintas actividades más en motricidad. En realidad estas son como algunas de las cosas, pero de verdad quienes tienen niños de 3 añitos o quienes están en una guardería, en un jardín, es infinita la cantidad de cosas que se puede hacer con ella en esta edad. Incluso hoy en día a los 3 años ya le están empezando a enseñar inglés, hay niños que ya conocen los colores, los animales, partes del cuerpo en español, en inglés. Su cerebro en esta edad es una maravilla de Dios, ya sea, es algo que absorbe, como lo dice una esponjita, absorbe, absorbe, absorbe y va aprendiendo y va replicando. Ya, entonces es súper importante también lo que ellos puedan ver de nosotros en este tiempo, porque todo lo que vean van a tener la capacidad de imitarlo, la capacidad de contarlo, de recordarlo y de irlo adquiriendo como parte de su cotidianidad. Lo que vean de nosotros, que es nuestra rutina, también para ellos va a ser una rutina, en una edad donde si nos ven a nosotros, no sé, orar, van a estar ellos orando, pero ahí me estoy adelantando, así que esa es la siguiente diapositiva. Ya, pero es súper importante en esta edad que podamos estimular, porque también como es una etapa de tanto desarrollo, de tanto crecimiento, si nosotros nos quedamos ahí, no enseñamos, no permitimos que explore, también es una etapa en que los demás niños se van a despegar y el de nosotros se nos va a ir quedando atrás si no logramos darles esta experiencia. Ya en una etapa donde tenemos que perder un poco de los miedos, como decía yo, el que se ensucia, el que se mancha, el miedo de que, ay, te vas a caer, es un niño que va a irse a los juegos de las plazas, que se va a subir, que se va a lanzar por los resbalines, y también ahí es importante que nosotros podamos transmitirle la seguridad de que tú puedes hacerlo, lo lograste, si se cayó, ya dónde te duele, lo levanto y no le estoy diciendo, ay, pero te dije, porque al final lo que estamos haciendo ahí es cortarle ahí las alitas y al contrario, o sea, ahora es cuando ellos tienen que aprender que pueden hacer todo dentro de los límites, obviamente, ya, pero que tienen las capacidades para poder ir adquiriendo y tomando nuevos retos, donde ya pueden empezar a escoger, podemos darle las opciones dentro de la ropa, ya, pero es una etapa en que ya se están desarrollando, ya de a poquito se están volviendo bastante independientes para la edad, donde ya pueden dejar la casa, estar en la guardería, en el jardín por ciertos horarios, comprender las reglas, los tiempos de comida, ya la rutina antes de dormir. Entonces son pequeñitos, pero son grandes al mismo tiempo a los 3 añitos. Ya, ahora sí, vamos ahí con las conexiones espirituales. Ahí creo que, Yeru, tu partida, ¿cierto? Con esa palabra. ¿Sí? Ahí. Amén. Amén, estaba aquí revisando el PowerPoint que tenemos, así que también estaba viendo, pero
acá en las diapositivas que el Señor nos permitió tener, yo creo que uno cuando sobre todo es madre, uno busca, lo primero es transmitir, ¿cierto? El Evangelio, transmitir a Cristo y ver cómo uno poder hacerlo, ¿cierto? Cuando son bien pequeñitos, uno ahí intenta cantarles, recitarles, leerles en voz alta. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada, Miguel empezó y dijo, ya, yo le voy a leer todos los salmos y recuerdo que el último día cuando ya nació Mateo, Miguel leyó el Salmo 150 y nació Mateo. Yo le dije, este niño no va a nacer hasta que tú termines de leerle todos los salmos. Y así fue. Y yo sé que cada mamá, cada papá, cada abuelita, cada persona que está al cuidado de un niño y que ama al Señor, va a buscar transmitir, ¿cierto? Esa semilla, va a buscar transmitir el Evangelio de una u otra forma. Y ahí a esta edad, como nos decía nuestra hermana Lidia, ¿cierto? Sí, hijo, espera un poquito. Eh, como les decía, uno siempre va a intentar buscar entregar esta semilla y a esta edad, como nos mencionaba nuestra hermana Lidia en el desarrollo cognitivo, ya los niños están mucho más despiertos en recordar, en memorizar, en aprenderse historias, en intentar que les lean. Y esta es una edad en la que uno tiene que aprovechar estas conexiones neuronales no solo para enseñarle cosas cognitivas, libros, números, sino que para plantarles el reino, porque así como buscamos estimularlos, ¿cierto? Para que ellos aprendan, para que ellos sepan y se desarrollen en ese ámbito, creo que lo fundamental es enseñarles también de que ellos puedan seguir, servir y amar al Señor. Y aquí tenemos, bueno, cómo lograr que tengan conexiones espirituales, y hay una palabra, ¿cierto?, que está en Primera de Timoteo, que quizás muchos la hemos escuchado, y dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Amén. Yo veo acá estas imágenes y creo que lo más importante para poder transmitir, y lo habíamos hablado en programas anteriores, era el nosotros ser ejemplos para nuestros hijos. El niño no puede ver que yo levanto las manos en el culto, pero acá en la casa, ¿cierto? Doy portazos, me olvido del Señor en la casa y eso es lo primero que ellos van a empezar a ver. Van a empezar a esta edad también a darse cuenta cómo es mi papá en la iglesia, cómo es mi papá o mi mamá en la casa, cómo es mi abuelita cuando está frente a los hermanos, cuando está frente a mí también, porque a veces ya vamos a orar para esto, pero creo que lo hablábamos en otro programa, pero después cuando me ocurre algo a mí, yo me voy a hacer la desentendida y no voy a recurrir a la fe. Entonces creo que en este tiempo una de las cosas más importantes, además de solo hablarles y intentar entregarle el Evangelio, intentar contarle historias bíblicas, es también importante y a ellos los marca el qué hago yo, cuál es mi conducta, cómo yo me desenvuelvo en el día a día, ¿cierto? Con Miguel conversábamos estos días acerca del evangelio práctico, frente a algunas situaciones que habíamos estado viviendo con hermanos, con nuestros hijos. Yo le decía, nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha ido entregando. Y esa es la manera para que otros crezcan, para que otros se desarrollen en el Evangelio, en conocer al Señor, en amarle. Y esto también pasa con los niños, ¿cierto? Si usted se queda ahí a cargo del niño un par de horitas, una mañana, o de repente se lo van a dejar para que usted pueda verlo, o usted está con su hijo una mañana, o lo lleva quizás a la guardería, usted después intenta reforzar eso, no descanse tan solo en lo que quizás hacen, ¿cierto? Los hermanos o las hermanas ahí en la red de niños, en lo que entrega quizás Lito y Flo. Usted también tiene que decir, mira, esto es por esto, estar ahí reforzando, que ellos puedan estar mirando también lo que nosotros estamos haciendo, el por qué lo hacemos. Mira, hijo, nosotros ahora oramos en la hora de la comida agradeciéndole a Dios por lo que nos da. No tan solo que sea una práctica como religiosa de decir, bueno, nosotros oramos por la comida y bendecimos los alimentos, sino que explicarle el por qué, explicarle. Muchas veces mi hijo ahora nos pregunta, ¿quién me regaló esto? Y nosotros le explicamos y le decimos, mira, hijo, nosotros compramos esto, pero el Señor a nosotros nos proveyó para regalarte esto. Dios le puso un hermano que tú te regalara esto. Y son pequeñas cosas que van marcando y que después cuando ellos vayan creciendo, quizás cuando después ya tengan 6, 7 años, para ellos va a ser natural lo que nosotros les comentamos en un principio y va a ser la verdad para ellos. Entonces es muy importante que nosotros ahora
Ahora, en este tiempo, no esperar a que no cuando vaya más grande a la red de niños, no cuando después vaya al colegio, no cuando ya tenga 6, 7 años o él aprenda a leer él solito. Desde ahora nosotros empecemos a crearle estas conexiones espirituales para que ellos puedan, ¿cierto? Empezar a acercarse al Señor y en su momento ellos puedan también tener esta revelación de la cruz y por su voluntad seguir al Señor. Amén. Mira, Mi quisiera, pastora. quisiera intervenir un poquito donde estás hablando sobre los padres, cómo tienen que ir enseñando. Quería poner la cita en Deuteronomio 11:17 y otra más donde habla, y creo que esto es muy clave porque el Señor enseñó a la nación de Israel cómo criar sus hijos. O sea, si nosotros queremos ir a la verdadera, porque ellos le enseñó a criarlos, de ponerle el desarrollo espiritual, ¿ya? Como dice acá, hemos estado hablando de muchas conductas que van desarrollándose en forma natural el niño en su crecimiento, pero hay algo que nosotros también sabemos, que el niño también tiene una vida espiritual que tenemos que también desarrollársela. Entonces el Señor le enseña en Deuteronomio 11:18, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las atarás como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y esto a que todos se amarraban en sus manos, tenían los 10 mandamientos, ¿ya? Y ellos los tenían amarrados. Después los niños nacían y les amarraban ahí y le escribían los 10 mandamientos. Entonces, ellos donde quiera que iban, ellos tenían ahí, claro, ¿cierto? Tenían que ya desde muy pequeños saber que ellos tenían un Dios que tenían que cumplir obediencias a Dios. Y también dice, y la enseñará a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, como me hacía pensar lo que hacía Lidia, ¿cierto? Que en todo momento el niño está viendo, observando y cómo vamos hablándole de esto, ¿cierto? Y dice, las atarás, dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, está diciendo todo el día, o sea, antes de acostarse, como dicen, la oración, estar un momento. Una hermana me decía, ¿cómo hago para los niños que me pongo a leer una historia bíblica y o sea, le empiezo a leer la Biblia y se aburre, ¿cierto? Porque salen muchos términos, cosas que a lo mejor, entonces yo le decía que los israelitas tenían, las mujeres, ellas dramatizaban las enseñanzas. Entonces los niños, porque los niños como cuando hacemos con Flo, cierto hilito, ellos hacen cierto algún tipo de como algo entretenido, pero las enseñanzas están tal cual, la palabra tal cual. Entonces los niños experimentan, viven. Por ejemplo, cuando hablaban de que María danzó después de cruzar la mamá tomaba un pandero y comenzaba a danzar y comenzaba a cantar el cántico, ¿cierto? La que cruzó el Jordán y la danzaban y así ellos empezaban a hacerse parte, como que se involucraban en el acontecimiento. Entonces yo creo que una de las cosas es que podamos, las mamás, las abuelas, ponernos un poquitito, ¿cierto? No solamente hablarle a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta esto, sino contarle estas historias, como decía Lidia, que después van al jardín, van a la guardería, los niños ya van con ciertas cosas en las cuales ya van marcando su vida. La escribirás en los postes y en sus puertas y en tus puertas, ¿ya? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. O sea, aquí, si las enseñanzas están bien claras, van a haber ciertos días numerosos. Y el Deuteronomio 6:9 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, repetirás. O sea, hay que estar repitiendo, repitiendo, repitiendo muchas veces ya las palabras, que ellos inclusive muchas veces, que ojalá, porque ellos tienen que memorizarse muchas palabras,
que ellos empiecen a memorizar textos que no sean complicados. Por eso si los proverbios los ven, tienen como unos juegos, como unos ciertos juegos de palabras. Y la verdad es que los proverbios eran enseñados como una especie de trabalenguas, cosas así, y los niños se lo aprendían, por eso es fácil de memorizarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen justamente esa connotación para que los niños adquirieran sabiduría y hacían que los proverbios ellos los repitieran de esta manera. Y dice, la repetirás, ¿cierto? Andando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, aquí de verdad los judíos a los niños era la instrucción más, ¿cierto? La palabra y estar aparte de todas las cosas que nosotros podemos ir enseñándoles de los peligros, de ir desarrollando, pero cuando tú les vas enseñando la palabra y el temor de Jehová, ellos van adquiriendo una sabiduría y una inteligencia muy diferente al resto de los demás niños. Por ejemplo, los coreanos, que ellos dicen, ellos tienen una nación que está muy desarrollada y tienen muchos, ¿cierto? Van ganando muchos premios, pero ellos saben que los judíos siempre les van ganando una ventaja. Entonces ellos dicen, ¿cómo logran? Empezaron a investigar por qué logran premios mayores y ellos quieren ser la primera potencia. ¿Y en qué se encontraron? En que ellos leían el Torá, en que ellos aprendían el Torá, y ahí desarrollaron una inteligencia. Entonces ellos dijeron, vamos a empezar a enseñarle a nuestros niños también esto, porque creemos que con esto podemos desarrollarlo algo más. O sea, los padres tienen como la manera de poder desarrollar a que los niños vean algo espiritual es también estar continuamente hablando la palabra. Como dice Yarusa, es una vida en la cual en su casa, no es solamente la iglesia, no es la iglesia, no es la escuela dominical la que forma a los niños, y eso es muy importante, una carga que yo creo que Lidia la tenía, ¿cierto? Que muchas veces terminan muy mal los maestros, porque ven que ellos están poniendo un poquito de esta semilla, pero el trabajo más grande, si ustedes los ven, es en las casas, que son los padres, mujeres de fe, mujeres, padres de fe, que están siempre instruyendo a sus hijos, donde van conversando y van hablándoles de las cosas de Dios, y todos van relacionándolos, si se paran frente a un árbol, le hablan que es la creación de Dios, cómo Dios lo hizo, entonces los niños para ellos todo lo relacionan con Dios, ¿ya? El sol, qué sé yo, la comida, ellos donde van, ellos todo lo van relacionando con Dios, entonces Dios empieza a girar, para ellos empieza a desarrollarse una vida espiritual porque entienden que hay un Dios, hay un creador y que afecta, ¿cierto?, en la vida naturalmente. Bueno, eso quería ayudarles a aportar en lo que están diciéndome. Sí. En eso igual hay reforzar un poquito, sí que efectivamente el mayor trabajo es de los papás en la casa, porque bueno, los maestros siempre preguntamos a los niños y les decimos, pero siempre decimos, no sé, vamos a leer la Biblia y preguntamos, o sea, ¿leen la Biblia en la casa? La mamá, el papá te lee, me dicen, no, ya lleva tu Biblia, pero son chiquitos, tienen 3 años, todavía no están leyendo, pero sí está en ellos esa hambre, ese deseo de aprender, de preguntar. Lo otro súper importante, o sea, muchas veces nos puede decir, ¿cómo le enseño? Como decía ahí la pastora que le preguntaban, ¿cómo, si se aburren? En esto al menos lo hablo desde primera persona, cuando Dios me empezó a colocar fuerte el tema de los niños, empezaba yo a ver y decía, Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo le podemos enseñar? ¿De qué forma le enseño para que le quede? ¿Qué hago? Y cuando uno pide, cuando uno le dice, Dios, no sé cómo hacerlo, pero enséñame porque veo lo importante que esto es, Dios empieza a dar las estrategias, te comienza a mostrar, no sé, con una canción, títeres, saca títeres, se hacen de calcetines hoy en día. Ahí sí, parece que me fui. ¿Volví? ¿Estás ahí? Sí. Ahí sí. Estás ahí. Ya.
a los niños ahí les queda mucho. De hecho, nosotros siempre usábamos títeres para contarles las historias bíblicas y de repente era como, pero si ese era David. Como sí, en la historia pasada era David, pero hoy día él va a ser Moisés. ¿Ya? Pero a los niños ese tipo de cosas les llama tanto la atención y es muy sencillo de hacer. Ya le colocamos una corona y es el rey y listo. Pero tratar de buscar formas dinámicas y más que buscar es pedirle a Dios que les dé las estrategias, porque en realidad el Señor es el creador de todo. Si hay alguien que sabe crear y buscar la forma de enseñar es Dios. Y quien conoce a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, es Dios, sabe la forma precisa en que él va a aprender, en que algo va a impactar su corazón y le va a quedar. Entonces es importante pedirle a Dios que les pueda enseñar cómo le enseñó a mi hijo, de qué manera, qué le enseño primero, porque de repente quizás para algún niño va a ser importante una historia bíblica que le enseñe primero por las cosas que él está viviendo y quizás después otra cosa. Quizás un niño va a necesitar que yo le enseñe un versículo en particular porque a lo mejor está batallando con el miedo, con las pesadillas, y quizás otro niño necesita otra palabra porque no sé, a lo mejor tiene hermanos y pelean por los juguetes y va a necesitar otra palabra. Entonces, para cada uno es algo tan especial, es algo tan único que realmente solo Dios te puede mostrar esto y de esta forma lo van a enseñar, lo van a aprender. Ya ser capaces de estar dispuestos a, no sé, a saltar, a cantar, a correr, a jugar, como dice la pastora, a dramatizar, y tomo un pandero, como decía ella, y danzo, y juego a que voy a la barca, y la barca se mueve, y comenzamos a gritarle a Jesús, y a los niños les va quedando ese recuerdo, porque como hablábamos hace unos programas atrás con la ayer, o sea, cuando hay una emoción positiva, cuando hay un momento que para el niño marca su corazón, que es importante, queda el aprendizaje. Si es solo porque te enseño y te leo así cuadrado, no le va a quedar. Necesita que sea a través de algo positivo, que sea a través de una alegría, de sentirme contenido, de sentir que es divertido leer la Biblia, que es divertido pintar, que es divertido hacer un recuerdo. En la red de niños siempre trabajamos con los recuerditos, cada uno se lleva un dibujo a la casa o que hicimos una manualidad, pero no es por rellenar el tiempo, sino porque esa manualidad se la lleva y el niño la va a ver toda la semana. Entonces, ¿y de qué se trataba? Y en la casa le preguntamos, ya, porque a veces sí, los niños lo aprenden súper bien a la primera y otras veces necesitan que le repasemos. Así como, siempre me acuerdo de una chiquitita que le enseñamos, trabajamos ahí con el sacrificio de Isaac y le enseñamos, hicimos ahí, sacrificamos a Isaac, nos llevamos la manualidad para la casa y claro, y entendió súper bien todo. Decía, ¿quién es? Soy yo. Entonces, de repente, claro, hay detalles que hay que ir puliendo en la casa, pero que necesitamos que sean en el día a día, que todos los días vayamos recordando la palabra que aprendimos y que la vayamos practicando. Para ello es súper importante y marca el ser considerado, el pedirle. Para el niño de 3 años uno dice, ¿quién va a orar? Y todos quieren orar. Todos quieren bendecir los alimentos, pero uno ya le pregunta a los 5 o 6 años y cuesta. ¿Por qué? Porque ya se ha perdido un poquito ese deseo, ya no está esa importancia, porque a lo mejor en el camino le dejamos de restar importancia. Uno a los 3 años dice, le duele la guatita a X y el niño, ¿quién va a orar? Y todos van a orar por él y saben que oraron y tienen la fe, la certeza absoluta de que ese niño sanó. Tienen una fe en ese momento que debemos aprovechar de seguir ahí trabajando en esa fe, porque después a medida que van creciendo, si eso no lo trabajamos, los niños la van perdiendo y vemos niños que ya están de 5 o 6 años que les cuesta orar, que les cuesta creer, pero es porque algo pasó en ese momento. O sea, los 3 años de verdad que para mí, bueno, no que haya sido la edad con la que yo trabajaba los niños, pero que encuentro que es el momento realmente fundamental en la fe. O sea, con 3 años, un niño lo que usted le enseñe, el niño tiene la fe de saber qué es. Que si yo le digo, Dios está contigo todos los días, él sabe que Dios está conmigo todos los días y no va a poner ninguna duda. Pero que si también yo le enseño, no pelees, y en la casa me ven a mí peleando, le voy a generar ese shock de, ¿qué pasa? La palabra me dice esto, pero en mi casa veo esto. ¿Qué es la realidad? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces es una edad también súper frágil para poder dañarlos espiritualmente. Ese era mi aporte. Bueno, sí, también pensaba en lo complicado que lo que es para los maestros, ¿cierto? Enseñarles, marcarles algunas verdades y que lleguen a sus casas
y ellos se encuentren con que sus padres no les funciona, o sea, sus padres no lo hacen. Esa verdad que para ellos es absoluta, porque ya cuando a un niño tú le enseñas ¿cierto? El niño dice, me dijo la profesora dijo esto, y para ellos es su verdad. Pero resulta que llegan a su casa y primero, a veces los padres ni siquiera le dicen de qué se trató tu clase, dime de qué se trató, qué te enseñaron, a ver, háblame, y reforzarle, porque a veces ni siquiera los padres entienden la clase que se les dio, o sea, hasta ese extremo. Entonces, los padres llegan, lo escuchan, después le meten el monito y se acabó. No se habló más del asunto. El niño ya siente que no hay esta relación de conexión espiritual de los padres. La sienten que la tienen con el maestro, pero no con los padres. Y otra cosa, como decías tú, de que de pronto ven a los padres hacer cosas que las cuales aprendieron que no se deben hacer. Por ejemplo, no pelees, no digas malas palabras, no tienes que tratar mal porque mira lo que dice el Señor, y de pronto ellos se encuentran que eso está pasando. Y como dice Lidia, ya a los 5 años algo pasó. Y es porque en ese camino, ¿cierto? A los niños empezaron a ver como que se sentían engañados, como que le están enseñando algo que para ellos era lindo, porque para los niños es extraordinario conocer estas verdades. Hoy Dios te escucha y saber que Dios les escucha. Ellos tienen esa conexión espiritual porque siempre digo, los niños están muy cerca de Dios porque no tienen de qué arrepentirse. Ellos están recién aprendiendo, abriendo sus ojos. Recién todavía hay muchas cosas que la hacen y no saben que es malo, porque dice que el que sabe lo que es malo, ¿cierto? Y lo bueno y hace lo malo, a ese se le toma por pecado. Pero los niños a veces no tienen idea, tienen juegos que de pronto ellos quieren, son como puros en sus pensamientos y de pronto se encuentran que los padres empiezan como a pervertir esos pensamientos porque sienten que ellos tienen una verdad que es hermosa, pero se encuentran con una realidad en sus casas que les niega esa verdad y que sus padres también participan, que sus padres también van, entonces empieza a morirse la fe y provoca un quiebre, inclusive para los hijos muchas veces empieza a producirse una rebeldía interna, porque empiezan a sentir que les mienten y que ellos van y que todo es un engaño. Y ya inclusive a los maestros les cuesta un poco como que lo escuchan, pero como que empiezan a poner en duda las verdades que le dicen. Desde ahí comienza a venir un problema fuerte espiritual en los niños si no son, ¿cierto? No va los padres reforzando, y que no es reforzar, en realidad los padres hacen todo y los maestros refuerzan. Los maestros hacen un pequeño refuerzo, pero los padres son los que dicen, le enseñan todo. Yo recuerdo que Pablo tenía 4 o 5 años, iba a la escuela dominical, sus clases de niño, los maestros me decían, por favor no le enseñe tanto, porque él ya estoy en la clase y de repente él termina él enseñándole a los demás y me dice, no, pero mire, aquí fue esto, y termina enseñando él. Y la verdad es que, claro, porque yo estaba preocupada de siempre estar enseñándole para que y era por un asunto de que lo que nos correspondía, más allá de que los maestros, yo sabía que no faltaban nunca a las clases de escuela dominical, les enseñaba a estar a cada uno, ¿vale? En sus clases, Pablo en sus clases, yo en mis clases, yo iba a mis clases también, aún estuve estudiando en el instituto, yo iba a escuchar las clases, me acuerdo que un día un maestro me dijo, usted debería estar enseñando aquí, y yo estoy enseñando, va al instituto, y yo estoy aquí, estoy hace poco en la iglesia, y yo le dije, no, yo vengo a aprender, porque usted siempre tiene algo que entregar. Cuando nosotros tenemos que tener esa disposición, creo que si mis hijos me veían ir a estudiar, ellos también estaban estudiando. Si me veían cuando después cada uno hablaba la clase, la comentábamos y teníamos toda la semana yo tenía para argumentarles más la clase. Entonces creo que si los padres realmente están interesados en que sus hijos y quieren cumplir con la palabra, es necesario que le demos real atención a esto, porque si no vamos a perder a los niños, su estado espiritual, su fe va a ser quebrantada. Y eso es muy doloroso porque creo que el dolor de los maestros
es ver a niños muy hermosos que están orando, que lloran delante de Dios, es tremendo. Yo escuché a niños orar que a uno le impresionaba, lo hacían temblar, niños pequeños, pero oraban y a través del Espíritu, porque Dios ahí los tomaba y conectaban las oraciones, lloraban por sus padres. Yo a veces los escuchaba y lloraba con ellos, pero de pronto, en los pocos años, ve que se perdió eso. ¿Y qué pasó? Fue por el asunto de que sus padres a veces dejaron de ser más constantes en la iglesia, empezaron a mandarlo de manera intermitente también a la escuela dominical, a las clases, y ellos también en sus casas no hacían esto. Entonces los niños al final, como si lo hubiesen, ¿cierto?, apagado la fe. Y eso realmente esperamos que los padres tomen conciencia, sus hijos tienen una vida espiritual, Dios los hizo también como ustedes, también para que conozcan a Dios, para que disfruten de Dios, y los niños tienen una conexión muy importante, como dice Lidia, de 1 a los 3 años es maravilloso, porque después de ahí empiezan los niños a empezar a sentir cosas en el corazón, y empieza el enemigo, ya empieza a tratar, y después ya se nos va poniendo más complicado, de 5, 6, 7 años, vamos viendo que los niños hay que trabajar con más fuerza, y eso los maestros se dan cuenta de inmediato del trabajo que se está haciendo en las casas. De alguna manera, los maestros se dan cuenta porque los niños son el reflejo de los padres. Entonces ahí ven si los padres son gente realmente de fe que le están enseñando, o se dan cuenta que los niños simplemente van a aprender cuando están ahí, y que el resto de la semana no se les enseña nada, y bueno, va más adelante que otras cosas les pueden pasar, ¿cierto? Continuamos, ¿quién sigue? Amén. Creo que Lidia sigue con la siguiente porque ahí habla de algunas cosas del habla. Ah, ya. Sí. Vamos aquí a tocar algo que tiene que ver con, bueno, igual lo tocamos un poco la semana pasada, y es saber por qué de repente nos encontramos con algunas dificultades, ya sea en el lenguaje o en otras áreas del desarrollo de nuestros chiquititos. Y es como un checklist, si es que nos encontramos en todos estos capítulos que hemos estado hablando, con que hay alguna dificultad de empezar a descartar. O sea, uno siempre parte, como decía la pastora la semana pasada, en ver si tuvimos problema en el embarazo, entonces tengo que entender que a lo mejor van a haber cosas que van a ser más difíciles y que no puedo colocarle la vara de un niño de 3 años sin ninguna dificultad. Entonces, dentro de lo biológico, por así decir, tenemos presencia de algún síndrome, dificultad en alguna parte específica de nuestro cuerpo, por ejemplo, la musculatura, chiquititos que nacen con una parálisis cerebral, problemas durante el embarazo o durante el parto, que se da mucho hoy en día, asfixia al nacer, ya una hipertensión muy alta, una preeclampsia de la mamá antes de que tenga su bebé. Ya pueden generar retrasos en el desarrollo. Si han habido algún tipo de dificultad, ya sea genética, por ejemplo, o si desde siempre han habido dificultades en la parte del lenguaje o en la parte motora dentro de la familia. Si la mamita o el bebé han sido sometidos a estrés tóxico, que es lo que hablamos de la negligencia, cuando hay falta de cuidado, hay malos tratos, niños que han sido que han visto violencia intrafamiliar, abuso, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas van a repercutir obviamente en el desarrollo de un niño, ya que es importante saber que si bien todo esto requiere quizás un tratamiento médico, pero que también conocemos que Dios puede hacer milagros, y que quizás si nos ha sucedido, nos hemos encontrado con alguna de estas situaciones, si por alguna razón vivimos violencia intrafamiliar, o el pequeñito, pequeñita tuvo que vivir alguna situación complicada en el colegio, en la casa, saber que podemos orar y que Dios tiene ahí el poder para poder restaurar lo que haya sido dañado. Ya también factores socioeconómicos, de repente al tener bajos ingresos, nos preocupamos más obviamente de trabajar y dejamos un poco de lado a los chiquititos, y van creciendo quizás con bastante falta de estimulación. Cuando hay casos de depresión o de algún problema de salud mental,
cuando hay problemas en la misma comunidad o el entorno, que tenemos pequeñitos que quizás viven en casas muy pequeñitas y que no pueden salir a la calle, al patio, porque a lo mejor es súper peligroso, hay lugares que son peligrosos. Entonces, que también va afectando la calidad de vida, donde no hay juegos, donde no hay quizás mucha opción de recreación infantil, cuando hay problemas de crianza, todo este tipo de factores van a afectar el desarrollo de un niño en el lenguaje, en la parte motora, en su capacidad cognitiva y van a ir marcando todo lo que es el entorno de un niño, marca estos primeros años. ¿Ya? Y el uso de pantallas, que ahí sí, a diferencia de los anteriores, que quizás hay cosas que no se pueden cambiar, si hubo quizás un problema durante el parto, es algo que yo ya no puedo cambiar, si hay un problema en la parte genética, yo no lo puedo cambiar, o donde yo vivo quizás de momento no lo puedo cambiar, pero sí hay un factor que es súper importante y que ha marcado la última generación en lo que es cantidad de daños, que es el uso de pantallas. Y ahí sí es algo que incide directamente en el trabajo de mamá, en el trabajo de papá en la casa. Acá no es algo genético, no es algo quizás del desarrollo, es netamente un tema de la responsabilidad que cada uno asume en cuánta pantalla está expuesto un niño o una niña a ver en su casa. Y acá le voy a dar el paso a la Yeru para que ahí enfaticen el uso de pantallas. Sí, bueno, viendo el uso de las pantallas, es algo que, como bien decía ahí nuestra hermana Lidia, es algo que se ha dado mucho en esta generación, no tan solo en esta edad, sino que en años posteriores, ¿cierto?, del desarrollo, pero yo creo que todo parte como en este periodo e incluso antes, ¿cierto? Creo que lo comentábamos hace unos programas atrás, cuando de repente uno ve niños o bebés de meses que de repente están con un celular, están mirando un video, están mirando alguna imagen, o están con uso de pantalla, ¿cierto? Y la verdad es que si nosotros nos vamos como a lo que científicamente se dice, es lo principal es intentar evitar el uso de las pantallas digitales. Aquí entiéndase pantallas como televisión, tablet, teléfono, todo lo que sea una pantalla. A veces nosotros decimos, no, no le voy a pasar el celular, pero sí tengo al niño con una tablet, o tengo al niño con un computador, o tengo al niño con una televisión. Ojalá no exponerlos antes de 18 a 24 meses, ojalá antes de los 2 años no exponerlos a las pantallas, ¿cierto? Aquí, bueno, dice esto que exceptuando videoconferencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es distinta la interacción cuando uno tiene una videoconferencia, que uno está viendo a otra persona gesticular, hablar, a uno tenerlo, ¿cierto?, frente a estímulos que son de distinta llamativo para el niño, ¿cierto? Para niños entre los 18 y los 24 meses, en el caso de usar pantallas, la idea es intentar como utilizar que sean educativos, que sean videos más educativos, que sean videos que puedan enseñar, pero que siempre estén acompañados de un adulto, no que yo lo dejo en el sillón, le pongo la televisión o lo dejo aquí sentado en el coche, le entrego el celular y yo me olvido de lo que está haciendo el niño, sino que yo pueda estar acompañándolo, que pueda estar ahí viendo lo que él está viendo, preguntándole acerca de lo que está viendo, eh, quizás diciéndole, mira, esto no es bueno, ¿cierto? Enseñándole desde ya, también en el uso de la pantalla, no decir como ya que esto se reproduzca automáticamente y que él vea todo lo que quiere ver, sino que también debe haber un límite en lo que él ve en la pantalla. La idea es que ya de los 2 a los 5 años, y ahora que estamos viendo esto, la idea es que el uso de las pantallas sea máximo 1 hora al día y que no sea antes de irse a dormir, ¿ya? Que no sea antes de irse a dormir, ¿por qué? Porque las pantallas, lo vamos a ver quizás en la próxima diapositiva igual, pero las pantallas tienen una incidencia significativa en la calidad de sueño, se le llama en la higiene del sueño, en cómo yo cuido para que mi hijo vaya a dormir. Entonces, la idea es que nunca yo use máximo pantallas 1 hora antes de que el niño se vaya a dormir. Por ejemplo, si yo acuesto a mi hijo a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, yo sé que a las 8, a las 9 de la noche él ya no ve más pantallas. Él ya no tiene que ver más monitos, él ya no tiene que ver más cosas 1 hora antes. ¿Por qué? Porque el uso de pantalla en los niños libera un neurotransmisor ahí en el cerebro. Aquí me voy a poner un poco técnica y espero, hermana, que el señor ahí
nos ayuda a entender, libera un neurotransmisor en nuestro cerebro que es la dopamina. Y la dopamina está implicada en desarrollar en nosotros, en hacer en nuestro cerebro la inhibición de la melatonina, ¿ya? Y la melatonina es lo que a nosotros nos induce el sueño, ¿ya? Ahí quizás hay algunos que van a haber escuchado esa palabra porque ahora a los niños también se les está prescribiendo mucho darles melatonina. Se les da esto que produce nuestro cerebro, se sintetiza y se lo dan a los niños pequeños cuando tienen dificultades en el sueño, cuando no logran conciliar el sueño, pero está muchas veces íntimamente relacionado al uso de pantallas. Muchas veces cuando los niños pasan mucho tiempo en las pantallas durante la tarde o en el día o excesivamente, después les cuesta mucho conciliar el sueño o se quedan dormidos y despiertan, ¿cierto?, a la hora, a las 2 horas, y el niño después no puede volver a conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque la dopamina inhibe la melatonina. Entonces ahí está en función nuestro cerebro para que usted vea lo importante que es el tema del uso de pantalla. No es tan solo como, no, es que a lo mejor le va a dañar los ojos, no, es que puede ver algo que no esté correcto, sino que es algo a nivel cerebral, a nivel físico que le ocurre al niño que lo va a estar dañando, ¿cierto? Entonces, apagar las pantallas de los televisores cuando uno no lo esté usando, no dejarlo encendido, ya voy a dejar prendido esto para que no sé, o haga ruido en el ambiente. Es mejor usted prende una radio, pone una alabanza, pone una canción o deja sonando su celular solamente con música. Va a ser mucho mejor a que usted deje el televisor encendido todo el día y el niño sepa y entienda que el uso de pantalla es algo que es reiterativo, que es diario y que se utiliza durante mucho tiempo. Evitar su uso como estrategia para calmar a un niño. Eso yo creo que ahí mi hermana Lidia sé que va a coincidir conmigo, eso se ve demasiado, sobre todo en lugares donde las mamás tienen que ir a hacer trámites, donde tienen que ir a hacer cosas, de repente en un Cefam van al hospital o tienen que ir a buscar esto, van a buscar la leche del niño y les toca esperar y las mamás les pasan, ¿cierto?, el celular. Niños muy pequeñitos en coche y están ahí con el celular. La idea es que incluso cuando los niños estén haciendo un berrinche, de repente una pataleta, algo no les gustó, se pusieron a llorar, que la estrategia que yo use para calmar al niño no sea decirle, toma, te paso el celular, prendamos la tele. ¿Por qué? Porque él va a asociar eso y no es una forma sana de resolver un conflicto. Esto lo hablamos unos programas atrás y lo ideal es que yo, como mamá o como la persona que esté cuidando al niño o a la niña, en este caso me acerque a él, me ponga a su altura, le explique qué pasa, por qué, te dolió algo, te molestó esto, mira, tú sientes pena. Si yo llego y le paso un celular, todo eso va a quedar de lado. Yo no voy a tener el tiempo para explicarle lo que pasa dentro de él. No voy a tener tiempo de explicarle cómo él debe solucionar todo el conflicto emocional que le produjo quizás el que tenía que compartir un juguete. Si yo le digo, ya no importa, comparte el juguete y yo te paso el celular, él no va a entender por qué debe compartir, por qué no debe ponerse triste. Entonces eso es muy importante en el uso de las pantallas. Y bueno, ahí las consecuencias de las pantallas, como bien ya adelantaba nuestra hermana Lidia, ocurren retrasos en el desarrollo del habla cognitivo. Hay muchas cosas que ocurren en la consecuencia del usar pantallas regularmente o exponerlos a pantallas tanto tiempo, ¿cierto? Hay algo que uno muchas veces dice, ya, pero yo le pongo monitos educativos y él aprende. Pero al niño le genera, ¿cierto? No es lo mismo aprenderlo en el mundo real, por así decirlo, a que lo aprenda solamente desde una pantalla, ¿ya? Ahí hay algo que al niño tiene que intentar tomar lo que le enseñan desde la pantalla y llevarlo al mundo real. En el mundo real yo soy la mediadora entre el aprendizaje y el niño y se hace mucho más fácil. Por ejemplo, cuando yo le estoy enseñando al niño a hablar, para él es mucho más significativo que un ser humano en vivo y en directo que le enseñe gesticulación, que le enseñe una palabra, una pronunciación, a que él lo aprenda a través de una pantalla. Sí, quizás el niño lo va a aprender porque lo va a memorizar, pero no va a ser la misma calidad de aprendizaje que si lo estuviera haciendo en vivo y en directo. Hay mayor riesgo de obesidad y riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque los niños se vuelven sedentarios, porque ya no quieren salir a la plaza, no quieren salir al juego, no quieren salir a correr. Y esto no lo vemos solamente en niños más grandes, sino que desde los 2, 3 años, niños que ya no quieren salir, niños que prefieren, no, préndeme la tele, ponme monitos, no quiero ir al patio a jugar, no quiero ir a pasear contigo. Entonces eso es muy importante, ¿cierto?
en niños entre 6 a 12 meses que eran expuestos a pantallas durante las últimas horas de la tarde, lo que yo les decía, mostraban una menor duración del sueño, los niños dormían menos. Si, por ejemplo, el niño tenía que dormir 12 horas a esa edad en la noche, el niño dormía 8, dormía 10. ¿Por qué? Porque hay una luz que se llama la luz azul que refleja, ¿cierto?, todas las pantallas, y que esto tendría un efecto en la liberación de la melatonina, como yo les decía, hermano. Esta luz azul, de hecho, nosotros mismos cuando estamos y nos vamos a acostar, si nosotros nos quedamos con el celular, cuesta mucho más, ¿cierto?, conciliar el sueño que si nosotros nos fuéramos a acostar así normal. Por eso muchas veces dicen, si usted tiene problemas para dormir, si tiene insomnio, no debe estar con pantalla antes de irse a dormir, tiene que sacar la tele de la pieza, y todas esas recomendaciones pensémoslas también para los niños. Y bueno, también lo último como en las consecuencias es el tema de los daños que se producen en la visión. Aquí hay un estudio que yo encontré y decía que se había desarrollado miopía en los Estados Unidos que se ha duplicado desde el año 71, para que usted vea. Y en Asia, que generalmente son los que más ocupan tecnología, ¿cierto? El porcentaje ha pasado, pero es impresionante, de un 10 a un 20% a un 90% en los últimos 60 años. Y esto se conoce como el boom de la miopía, donde vemos que los niños a más temprana edad están usando lentes, que están teniendo dificultades visuales para poder, ¿cierto?, desarrollarse, y los vemos que están usando lentes a más temprana edad, y ahí ya como el 2015 se vio este boom de la miopía, y esto se asocia al mayor uso de las pantallas. No sé si tienen algo que agregar o seguimos ahí con el efecto en el cerebro de las pantallas, porque Yo creo también... que podemos seguir, Lidia, o sea, Yerusa, y después podemos ya apoyar, reforzar concluir. alguna de las cosas. Sí. Amén. Bueno, el efecto en nuestro cerebro, yo les adelantaba un poquito de que hay algo que se llama dopamina, ¿cierto? Que es un neurotransmisor que es el encargado de generar muchas veces placer y satisfacción, y el que también nos motiva. Ahí es donde nosotros vemos que los científicos hacen estos experimentos donde los ratoncitos del laboratorio, ¿cierto?, presionan una palanca y ellos reciben comida, y se dan cuenta que al presionar esa palanca ellos reciben una recompensa. Bueno, nuestro cerebro funciona de la misma manera. Nuestro cerebro también tiene un centro de recompensa donde cuando yo le doy algo que lo estimula, el cerebro segrega, ¿cierto?, este neurotransmisor que nos hace sentir esa sensación de bienestar, y que también nos motiva a seguir buscando esa descarga de esas sensaciones, ¿cierto? Que es muy similar a lo que ocurre en muchos casos con algunas drogas, con algunas adicciones, ¿cierto? Que generan esa situación de placer en el cerebro, y el cerebro después quiere volver a repetir, ¿cierto?, esa recompensa, ¿ya? Y bueno, aquí vemos que en este caso, el cerebro del niño cuando está frente a una pantalla es un cerebro hipoactivo, se le llama. ¿Por qué? Porque es un cerebro que solo está recibiendo estímulos, no está dando nada de vuelta, ¿cierto? Cuando yo pongo al niño frente al televisor o frente a una pantalla, el niño no debe hacer nada. No es como decía mi hermana Lidia, cuando yo lo pongo con una témpera y con un pincel y le pongo una hoja en blanco, el niño toma el pincel y él sabe que tiene que generar en su cerebro colores, creatividad, una imagen. Si yo le digo a él, dibuja un árbol, el niño va a buscar en su cerebro y va a decir, ¿cómo es un árbol? ¿Qué árboles he visto yo? He visto árboles con frutas, he visto árboles con flores, he visto árboles verdes, en otoño he visto árboles que tienen las hojas amarillas. El niño va a tener que hacer un ejercicio en su cerebro que lo va a activar. Pero cuando él está viendo televisión, no toma ese rol tan protagónico dentro de la actividad, sino que él más que nada recibe el estímulo y no se fortalece la creatividad, ¿ya? Y allí es donde también nosotros vemos que si uno pone a niños a dibujar, por ejemplo, que han estado mucho tiempo sometidos al uso de pantallas, tienen un dibujo muy pobre en relación a los niños que no pasan tanto tiempo en las pantallas. Por esta misma razón, porque al desarrollarse, empiezan a desarrollar otras áreas, ¿cierto? El dibujo, la creatividad, se desarrollan mejor cognitivamente al estar ellos también llevando a su cerebro a desarrollarse. Y también está el tema que es
muy importante, que es el sobreestímulo versus la estimulación real. En los primeros programas, recuerdo, hablábamos de esto de la sobreestimulación. El uso de pantallas en niños tan pequeños es una sobreestimulación. ¿Por qué? Nosotros vemos que los monitos, mientras más colores tienen, mientras más sonidos tienen, colores llamativos, ciertas figuras, formas, casi como que los monitos van a salir de la pantalla, eso al niño le provoca, como veíamos aquí antes, una descarga de dopamina a su cerebro, que su cerebro, para el tamaño que tiene, no es capaz de procesar. Entonces es una sobreestimulación que después ya nosotros nos damos cuenta de que al intentar estimular al niño, si yo le pongo monitos y estoy con él viendo monitos todo el tiempo, después cuando yo le intente pasar un pincel con una témpera, para él eso no va a tener no va a tener, como se dice, ni un brillo. No va a ser llamativo en absoluto, porque me están quitando una pantalla donde los monitos bailan, saltan, cantan, corren para allá, hay explosiones de color, hay sonido fuerte, y me están pasando un lápiz con un papel. Entonces ocurre ese sobreestímulo donde el cerebro ya necesita una mayor descarga de dopamina, una mayor generación de placer y otro tipo de motivación, que ya estas cosas sencillas como escribir, como tomar un lápiz, como hacer un rompecabezas, que es algo quizás más estático, que es una imagen que está ahí en un papel a lo mejor, ya no me va a producir la misma sensación que los monitos que yo estoy mirando. Entonces ahí es donde después nosotros decimos, ¿por qué los niños ahora ya no se interesan por estas cosas? Es por esta razón. Muchas veces decimos, ¿cómo le enseñamos en la red de niños esto? ¿O cómo le leo la Biblia también? Por eso es necesario que porque claro, si yo me pongo con un libro a leerle, él no me va a prestar atención si por otro lado ve monitos que hacen de todo y yo le estoy leyendo un libro sin ninguna entonación, sin ningún elemento extra. Si ya él está con el tema del uso de las pantallas, no me va a tomar atención. Y aquí yo creo que ya podríamos complementar entre las tres, porque aquí ya, si yo ya he expuesto a mi hijo, ¿cierto? Si yo ya lo hice, si en este programa no lo vi antes y yo ya expuse a mi hijo antes de los 2 años y ya veo que él tiene dificultades, ¿cierto? Que nosotros lo decíamos hace unos programas atrás, cuando yo veo que el niño ya no quiere entregar el celular, cuando yo veo que el niño lo primero que me dice quizás cuando llega al living es quiero ver monitos o quiero ver tele, o cuando quizás no quiere comer, no quiere almorzar, no quiere dormir por estar haciendo eso, yo tengo que empezar a prender esa lucecita roja, decir como a lo mejor mi hijo está demasiado pegado a esto, a lo mejor tengo que quitarle un poco de pantalla. Si cuando yo se las quito él llora profundamente o ya no quiere hacer las actividades que él hacía normalmente, tengo que decir, señora, hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué hago cuando ya han sido expuestos, cierto? Pedir el consejo. Si yo me doy cuenta de esto, pedir el consejo, decir, ¿qué hago? Pastora, ¿qué hago? Líder de célula, ¿qué hago? Quizás al maestro de la red de niños, he visto a mi hijo así, ¿qué puedo hacer? Entender que se trata de una adicción. Como yo le decía, esto no es tan solo porque el niño es algo como fuera del niño, sino que es algo a nivel cerebral. Es algo a nivel de que el niño va a tener que pasar, quizás si ya es una adicción, va a tener que pasar por las etapas de quitar esto. A lo mejor el niño va a estar irritable, va a estar enojado, no va a querer quizás hacer otras actividades, pero yo ahí tengo que entender que esto se trata de una adicción, ¿ya? Lo hemos visto en noticias, ¿cierto? De niños adictos a videojuegos cuando son mayores, niños que después ya no pueden continuar sin esa descarga de adrenalina, sin esa descarga de dopamina. Entender también que es un vacío que debe ser llenado. Si yo le quito las pantallas y le digo, ya, ahora arréglatelas solo, yo tengo que entender que eso se ha quitado y que es un vacío que quedó, que esas horas de pantalla tienen que ser llenadas con algo y yo tengo que estar allí. Yo tengo que estar allí entendiendo que tengo que acompañarlo, tengo que estar con él, tengo que buscar reparar, ¿ya? Y buscar tiempos de calidad familiar. Quizás esos tiempos donde yo le decía, ya, ve bonito, yo tengo que decirle, mire hijo, leamos esto, te voy a leer un cuento, hagamos un teatro de títeres. Hijo, buscar otras alternativas, quizás decirle, mira, cuando llegue tu papá en la tarde, antes de tomar once, podemos representar la historia de David con títeres. Vamos a crear los títeres y cuando tu papá llegue, hacemos la obra. ¿Te parece? Buscar tiempos de calidad familiar donde que él pueda sentir que tiene con qué llenar esos tiempos de uso de pantalla. Y también ver eso, ver las prioridades muchas veces.
Yo sé que toda mamá tiene muchas cosas que hacer durante el día, que todo papá tiene que de repente ir a trabajar, que vuelve cansado, pero buscar tiempos, a lo mejor no va a ser una gran cantidad, pero sí puede ser media hora, 15 minutos en los que yo pueda estar con él y quizás en vez de dejarle el celular, dejarle la televisión y yo hacer mis cosas, decir, bueno, hoy día voy a llegar hasta aquí, mañana voy a seguir con esta parte del aseo, pero mi hijo me necesita hoy día. Así que ahí estaríamos como llegando al fin Sí. del uso de las pantallas. Bueno, yo creo que esto nos deja muy, muy, muy impactados y creo que con Lidia una de las cosas que hablábamos mucho sobre este uso de las pantallas. Quizás a veces nos ven a nosotros, que somos mujeres ya mayores, a ustedes que son jovencitas y que ya desde ustedes recuerdan, eh, ya comenzaron a usar el celular a muy temprana edad. Eh, yo yo comencé a ver cuando empezaron a llegar los ladrillos y todas esas cosas, ya. Pero ¿saben qué? Creo que aún esos que eran, hasta que aparecieron ya estos con pantallas que empezó a aparecer, creo que ahí comenzó a dañar mucho. Es bueno la comunicación, es bueno estar conectado, es bueno tener un alcance con un celular para comunicarse donde está tu hijo, que ellos puedan tener hasta cierta edad. Hay edades donde tú tendrías que pasarle. A veces yo le digo, cómprale un celular de estos que son solamente, le llaman las conchitas, esos celulares, ¿cierto? Que no tengan no necesita internet, solamente necesitas que tú lo llames y que él te llame si te da una emergencia. Eh, por, porque antes ni siquiera eso había, y los hijos había que esperar que llegaran a la casa sabiendo que Dios lo iba a cuidar, así que nos encomendamos mucho más al Señor. Tú dices, Jerusa, tú eres mamá más moderna, pero jovencita, dueña de casa, y dices, hay muchas cosas que tienen que hacer, pero yo creo que si tú analizas en los tiempos que yo tenía tu edad y estaba criando, había más cosas que hacer porque no teníamos los adelantos que hoy día tienen. Por ejemplo, pañales desechables, el acceso, ¿cierto? Que pueda llegar al acceso de todo. Hoy día ya casi no usan, no dice alguien no tengo plata y tiene que usar Bambino. No, porque no hay ni pañales ni calzones de goma para los niños, ¿cierto? Hay que comprar desechables nomás y no hay otra. Eh, y la lavadora, tantas cosas que hoy día se han ido facilitando el trabajo para que el trabajo de las mamás, el trabajo de la dueña de casa, pero hemos visto que cuando se facilita pareciera que dañó en lugar de que fuese productivo, ¿cierto? Porque un celular es una herramienta, pero es peligrosísima en las manos de los niños. Cuando entendemos esto, cuando vemos, porque uno ve los resultados, niños que ya están adictos, niños que actúan como, ¿cierto? Como aquellas personas que uno ve drogadictos, que cuando les quitas la droga, ellos están en una etapa, ¿cierto? De ir desintoxicándose de esto. Realmente doloroso ver, y fue porque de alguna manera la misma mamá lo llevó para evitarle, no sé, que no llore, que se entretenga mientras tanto, porque el niño no entiende nada, no entiende lo que está viendo, muchas veces solamente los colores, el mover con el dedito lo que está pasando, estamos hablando de niños pequeños, yo a veces los veo cuando les pasan los celulares y uno está ahí en una fila y uno dice, y lo que está haciendo, o sea, es como si le estuvieras entregando un arma que va a destruirlo. O sea, yo considero que hay una falta de conocimiento tremendo y una falta también de responsabilidad de las mamás de querer liberarse rápido y dejarlo o frente a una pantalla horas mientras están haciendo otra cosa y los niños ahí pegados. A mí, yo he llegado a veces a conversar y los niños te sacan la mirada y quieren seguir viendo y tú llegas a saludarlo y no te quieren mirar porque la pantalla es como más entretenida, en lugar de que tienen que socializar con sus familiares, qué rico, abrazar, jugar, pero ellos no, yo he tenido que decir, ya voy a apagar la pantalla para que juguemos un ratito, para que me mires, porque si no, no lo hacen. Entonces, porque están concentrados, o sea, ya uno se da cuenta que ya está provocándole un daño.
porque los niños ya es como que se apartan de su mundo real y se meten en ese mundo de fantasía, que no es real, y ellos se meten ahí y dejan de ver a las personas como importantes en su vida y hacen que la pantalla, que los amigos de la pantalla, que los monitos, lo que está ahí, sea realmente lo que les va a entretener y lo que les da amor. O sea, no están recibiendo amor, no están recibiendo el abrazo, no están recibiendo todos esos estímulos que son importantes de las personas, que es necesario. Entonces a mí, la verdad es que a mí, yo quisiera que me entendieran, yo soy de otra etapa, y yo crié a mis hijos de una manera diferente, y eso a mí les digo, porque yo también tengo nuera, tengo hija, y que también son madres jóvenes y que también se han criado con esto. Entonces, que están, y yo creo que lo primero es que cada mamá se pregunte, ¿estoy yo? A lo mejor yo ya estoy adicta al celular, quizás yo estoy adicta a las pantallas, y fíjate que una madre que es drogadicta va a llevar a los hijos a ser drogadictos. Las adicciones, el que es alcohólico va a llevar a que los hijos sean alcohólicos, el que es, no sé, le gusta fumar demasiado, los niños van a empezar a acostumbrarse al olor al tabaco, van a empezar a buscarlo. Entonces, de alguna manera, los niños también están aspirando y están tomando de ese tabaco. Entonces, a veces yo me pregunto, a veces los padres sin primero, o sea, tú puedes enseñar mucho, que no le pongan esto a los niños, pero yo creo que empezamos por dónde. ¿Qué dices tú, Lidia? Que ya estamos como en los tiempos de terminar, pero realmente esto es muy fuerte. A mí me toca muy fuerte y creo que no es fácil, porque vemos cómo se están destruyendo los niños, pero el problema es que los grandes ya están, ¿cierto?, totalmente adictos a esto. Para ellos es más fácil, a ellos ponen las pantallas, a los niños, uno llega a casa de niños y lo que va a ver siempre puras programas de niños, canciones de niños, y todo el rato viendo todo de niños. O sea, está bien que en un momento los niños canten, tengan su tiempo, pero también tiene que haber tiempo en que ellos vayan, tomen los juguetes, jueguen, que estén un rato los papás con ellos, haciendo, no importa, haciendo tiras juguetes, pero que intenten de hacer algo, ¿cierto? Y que no se haga una pantalla, que ellos vean papá, mamá, que vean que hay una relación, que las personas son importantes, más, y que ese es el mundo real. ¿Qué dices, Lidia? Sí, aquí, o sea, da para hartas cosas. Primero, enfatizar en lo que decía Yeru, o sea, la dopamina es este neurotransmisor que nos da placer y que cuando yo estoy dibujando, estoy pintando, estoy leyendo, me va dando gotitas, que es lo que mi cerebro necesita para seguir interesado, para seguir realizando la actividad, para ver que lo logré y tengo un chorrito, o sea, una gotita de dopamina cada vez que voy teniendo un logro. Cuando yo estoy sobreestimulado, estoy en una pantalla, es un chorro. Es una cantidad, como decía ayer, que mi cerebro no la puede procesar y que se me va generando en una adicción porque la próxima vez necesito mayor cantidad para generar la misma sensación de placer. En lo que decía ayer, las actividades cotidianas ya me dejan de generar ese placer porque eso me da una gotita y yo al ver la televisión necesito este chorro. Y eso me va generando que para mí sea normal buscar cada vez más y más y más horas, videos con mayor cantidad de estímulos, y va generando que mi cerebro se vuelva dependiente de esta dopamina y me va generando una adicción. Entonces, primero me vuelvo literalmente adicto a una pantalla. No es que le estemos exagerando esa adicción. Y como dice mi pastora también, o sea, un niño, actualmente tenemos muchos niños que tienen dificultades de aprendizaje, problemas de desarrollo, que a mí me llegan por cantidades todos los días. Y que en la mayoría de los casos terminan con neurólogo, con evaluaciones, donde el mismo neurólogo le está diciendo ya, le receto en lugar de un medicamento, le receto un mes sin pantalla. Y veamos qué pasa, vuelve en un mes completo. Imagínate que le estén diciendo los médicos, sí, que una mamá no sea capaz, de entender que eso el celular, la televisión son medios de comunicación, pero no son, y son de entretención, pero los niños no necesitan esto,
porque los niños todavía se tienen que comunicar, empezar a comunicarse con los padres, tienen que encontrar la comunicación con sus padres, con los abuelos, con sus hermanos, tiene que haber esa interrelación para que ellos comiencen a desarrollarse. De otra manera, Dios no hizo al hombre y le puso pantalla, Dios le hizo y dijo, no es bueno que esté solo para que socializara, para que entre ellos pudieran aprender a amarse, a estimularse, a conocer e ir desarrollando. Imagínense que un médico pueda decirle un mes sin pantalla, o sea, yo creo que es para decirle, mamá, estás siendo, ¿cierto? Estás Sí, entregándole droga a tu hijo, vas a tener que sí. quitarle droga, y eso, es terrible. Es Entonces a terrible mí, también el proceso que vive el niño después, porque estamos hablando, o sea, ver a un adulto pasar un proceso de desintoxicación es súper complicado y muchos adultos vuelven al consumo de drogas porque no logran superar la desintoxicación. Acá estar sometiendo a un niño, que es netamente quitarle las pantallas un mes sin televisión, sin nada en la casa, el niño vive ese proceso de desintoxicación, vive ese proceso que no quiero comer, que no puedo dormir, que los primeros días me muevo para todos lados desesperado porque necesito esa dopamina y no la tengo, necesito esa droga y no la tengo. Es realmente angustiante porque es eso, es terminar con una adicción de forma abrupta. Es un niño que su cerebro era adicto y que, claro, a lo mejor podemos ahora trabajarlo y muchos papás logran pasar este proceso y se dan cuenta realmente mi hijo no tenía un trastorno del desarrollo, era que estaba sometido a la pantalla y por eso no podía experimentar nada más, o muchos casos en que desisten y no vuelven después porque no fueron capaces de soportar ese mes. Es como que es que está mal, ya, colócale la televisión, si el niño está llorando, no lo podemos hacer dormir, préndele la tele. ¿Qué tanto mal le va a hacer? Hay muchos papás que lo mismo que pasa con los adultos, no logran pasar este proceso ni siquiera de un mes sin pantalla porque ven sufrir al niño. Entonces, es realmente terrible verlo desde los dos lados, o sea, verlo desde lo que se está generando y ver desde el otro lado un niño que lo está viviendo y que para él no es solo que me quitaron las pantallas, es que mi cuerpo me lo está pidiendo, es que mi cerebro me lo está pidiendo y estoy desesperado. ¿sabes qué? Yo creo que estamos terminando y crear conciencia, y es lo más difícil, es crear temor, que realmente cada mamá, cada papá se dé cuenta que puedes estar destruyendo y tú vas a dar cuenta de esto, porque ese hijo no tiene idea, ese hijo simplemente está, Dios lo puso en tus manos para que tú lo cuides, no para que lo destruyas. Nosotros lo presentamos delante de Dios para decir, Dios, cierto, es tuyo y tú ahora me lo pasas para que yo lo cuide, para que yo te lo forme. Y te aseguro que Dios no está diciendo que le pongas pantalla. Dios te dice que le hables en la mañana, en la tarde, cantando, de todas maneras, la palabra de Dios. Y no que lo pongas frente a pantallas porque va a destruir. ¿Sabes que esto es igual como cuando tú ves en las cajetillas de cigarro o has visto un montón de avisos donde se muestra que la Coca-Cola es muy dañina, que tiene una especie de droga, ¿cierto? Y yo veo que hay gente que las veo tomando, y yo le digo, ¿tú has visto lo que dicen de la Coca-Cola? Sí, sí sé, y es dañina, sí, pero estás tomando. Ah, sí, pero un poco. Ya, eso yo le digo, ¿sabes? Es soberbia. Tú sabiendo que está mal y lo haces, se te toma por pecado. Y sabes que de alguna manera en los cigarrillos puede producir cáncer. En realidad produce cáncer. Le pusieron puede producir como para que no suene tan, pero produce cáncer. Y es tremendo gente que todavía peca, compra las cajetillas hasta ahí mismo y siguen haciéndolo. O sea, yo quiero decirte, yo creo que es una actitud de soberbia de una madre, ¿cierto? De un padre que está entendiendo que va a destruir a su hijo, que las pantallas hay que saber, hay que usarlas con mucho cuidado. Y esto, inclusive, si lo vamos a ver más arriba, esa adicción empieza a ir más arriba también. Primero yo tengo que ver, estoy desintoxicada, yo entiendo para qué uso la pantalla, entiendo que la pantalla no es para entretener a mi hijo, no, algunos un tablet, está bien cuando vas a un viaje largo, le pones ahí algo, porque los niños van sentados, ¿cierto? Y le pones ahí algunas cosas en el viaje,
pero es muy diferente que si el niño tiene que estar, tiene que entretenerse, tiene que jugar, tiene su casa, aunque sea pequeña, tiene que ver cómo a crearle el mundo a su hijo para que el niño se divierta, pero de una manera, ¿cierto?, en que vaya desarrollando sus estímulos, vaya desarrollando su inteligencia, si no nos vamos a bloquear y vamos a tener niños que después van a estar muy fáciles de la adicción. Mira, hija, se nos corta el tiempo, pero la verdad es que esto a mí se me pone un dolor profundo, porque veo una responsabilidad y veo que en la mañana oraba y le decía al Señor, Señor, es tan difícil en este tiempo, porque hay muchas cosas destructivas y aún estamos ministrando a mamás jóvenes que están criando a niños, pero no quieren escuchar, ellas se sienten que tienen, porque la soberbia está predominando. Entonces, ¿por qué me van a decir cómo tengo que hacerlo? Pero yo estoy con él en la casa y yo sé que con esto es la única manera que se quede callado, como dice mi hermana Lidia, pero esa manera que no está dándose cuenta de que por eso se queda callado, porque ya lo necesita, ya se le volvió una necesidad y eso ya es peligroso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito y no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Yo quisiera que esto hoy día sea como una gran luz roja que se encienda y cada mamá diga primero, soy la primera, o mi esposo. Quizás estamos totalmente adictos, quizás nuestros hijos ven que ellos también tienen un mundo aparte, porque el celular es que hace a la persona, cierto, muy individualista, se crea un mundo totalmente, o puede estar en la familia, dentro de una casa, pero está fuera, no está con la familia. Y los hijos eso lo empiezan a notar, y yo tengo que ver cuán importancia tiene el celular en mi casa, si lo uso como para comunicarme, si estoy con la familia, cuánto tiempo estoy con él, porque mi hijo va a ver que también eso es como una herramienta que yo quisiera también tener, porque si mi papi lo ocupa, mi mamá lo ocupa, y están siempre, yo creo que primero empezar ahí, y que cada mamá, cada papá tome conciencia de que estamos en un tiempo en que debemos ser sabios para ocupar las cosas que en el mundo están y saberlas usar, pero para que sean de bendición, para que nuestros hijos sean bendecidos. Amén. Gracias, hija. Seguimos la próxima semana con 4 a 7 años y creo que vamos a ver los resultados. Si no se hizo un buen trabajo, vamos a ir viendo que quizás después vamos a ir tratando de ver, de ir arreglando. A veces pasamos de ahí para arriba, empezamos a ir arreglando los problemas que nos hicieron antes. Así que por eso, mamitas, tú que estás recién formando, que tienes tus niños todavía, es tiempo. Si tienes que quitarle, aunque te hagan una rabieta una semana, déjalo. Haz un horario. En la mañana van a tener una hora de pantalla. Yo a veces les decía, déjale una hora, pero dile una hora y la pagas. Se acabó. Esta es la hora y ellos van a saber, esta es la hora de ver monitos, de ver esto. Y después se acabó. Y en ese otro tiempo tienen que ver cómo jugar. Tienen que ser creativos, pasarle el lápiz, pasarle cosas y que ellos vayan viendo. Pero si tú les pasas más tiempo en la pantalla, te va a costar mucho después que los niños van a tener problemas atencionales, los niños no se van a concentrar, los niños van a ir a clase y les va a costar mucho aprender a leer, aprender, porque no van a tener la concentración 100. Así que, mamita, por favor, este programa ha sido justamente para eso. Queremos que los niños crezcan sanos. Mateo está ahí, hola Mateo, que crezcan ahí sanitos, que puedan, no seamos como, los niños no sean como los del mundo. El mundo, el diablo lo está destruyendo con todo esto, se le están dando diagnósticos, ¿cierto?, muy, muy peligrosos, y es solamente, más que nada, por el asunto de las pantallas. Eso veíamos con Lidia, más casos, pero solamente por irresponsabilidad de los padres. Esos niños no tienen idea, esos niños no saben. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por Lidia, gracias, Señor, por mi hermana Yerusa. Gracias, Señor, porque nos has permitido entregar todo este periodo sobre los niños de 1 a 3 años. Oro por cada madre, por cada padre, por las abuelas, Señor, que
puedan hoy día tomar conciencia y darse cuenta cómo el diablo usa astutamente todas las cosas para destruir las vidas desde pequeños, Señor. Haznos, Señor, ahora, Señor, temerosos de quién estamos cuidando y cómo debemos cuidarlo. Preguntarte a ti, si hoy día tú nos dices, nos estás diciendo, darle tiempo, darle una hora, Señor, entender que esto viene de ti. Señor, entender que tú quieres que a estos niños que nos has entregado para que nosotros los criemos de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, bendice a cada padre, cada madre en este tiempo y ayúdanos, Señor, para que podamos seguir trabajando las siguientes edades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Un abrazo grande. Gracias a mis hermanas. Petronila, que se unió después mi hermana Elcira. Bendiciones.